Muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a esta serie de Ed Talks, una nueva sesión en nuestro Ed Talk Series. Una especial y muy calurosa bienvenida a todos aquellos que nos siguen de nuestra comunidad educativa en Bogotá, Colombia, desde Gimnasio Fontana. We welcome you. Yo soy Andrea Ferrari, CEO y fundadora de Whole Schools International, y junto a mi colega Gabriela González Pacheco. Hola Gaby, les damos una bienvenida nuevamente a este programa. Hoy día estamos súper contentas de tenerlos con nosotros, ya que la educación se está cambiando, se está transformando, y en este espacio donde inspiramos la conversación en torno a estos cambios en la educación, vamos a tener con nosotros hoy expertos en la educación que nos vayan a guiar en estos temas para Whole Schools, estos cambios sostenibles a través de el futuro que vienen siendo los pilares de el bienestar, la felicidad, la innovación que nos acompañan siempre, son las claves para una transformación a prueba del futuro que pueden hacer frente a los retos de corto, de largo plazo, y es por esto que nos reunimos en este espacio con los expertos en la educación, con los líderes de opinión que puedan guiar a nuestras comunidades educativas y juntos forjar este nuevo paisaje que transforma la educación. Hoy día estamos súper contentas de recibir desde Gimnasio Fontana en Bogotá, Colombia, a Natalia Zuleta Triana y a Catalina Zuleta Triana. We welcome you both. Natalia, la directora de Mercadeo y también de Innovación, comunicadora social por la Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en cinematografía de the London School of Film. And of course, Catalina que está con nosotros también. Ella es la directora de Desarrollo Humano, también es la directora académica, desarrolladora del currículum inspirador, que ahora vamos a comentar en nuestro programa de hoy, que trata de la creatividad, de la educación y del futuro. Bienvenidas, Natalia y Catalina. Muy buenas tardes. Colombia, ¿cómo están el día de hoy? Buenas tardes a todos. Gracias Andrea y Gabriela por esta maravillosa invitación. Muy contentas de compartir con ustedes esta interesante charla de la cual esperamos generar muchas inquietudes y aprendizajes. Andrea y Gabriela, muchas gracias por esta invitación. Estamos muy felices y valoramos mucho estos espacios tan necesarios en un entorno tan cambiante de la educación.
Gracias, Cata, y gracias, Natalia. Nos enorgullece mucho y demasiado que ustedes hayan sido el primer colegio certificado en felicidad. Es el colegio #1 en Latinoamérica en innovación y hoy día estamos aquí para dialogar con ustedes, conversar un poquito qué significa esto. Bienvenidas a ustedes, ambas directoras, escritoras de estos libros increíbles que nos dejan tanto, que ahora quisiera mucho mencionar aquí con ustedes, pero antes que nada, bueno, para iniciar la conversación, el modelo pedagógico que ustedes han creado, que nace a partir de estos tres pilares que son la creatividad, la sustentabilidad y la felicidad. ¿Nos podrían comentar un poquito cuál fuera esta metodología? ¿De dónde nace este currículum del what if? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasaría si? Bueno, yo creo que nace de una necesidad de que la escuela cambie y de un giro grandísimo. Creo que siempre nos han recompensado por las preguntas, por las respuestas que tenemos y más si esas respuestas son las correctas. Creemos que el giro total debe ser hacia enseñar a nuestros estudiantes a hacer buenas preguntas que conduzcan a la indagación, que conduzcan al desarrollo de todo ese potencial creativo que todos tenemos y que se va apagando en la medida en que nos van limitando esa capacidad de imaginar y de cuestionar la realidad. Oye, yo veo que Gaby hace así and she's ready to say something. So go ahead, please, Gaby. You're in mute, darling. You muted your microphone. Cierto, yo muy obediente a apagar mi micrófono. Yo creo que totalmente de acuerdo porque, digo, si algo hemos hablado nosotros en este espacio y fuera de este espacio con educadores en diferentes partes del mundo es la importancia de desarrollar o estimular en los alumnos estas habilidades de pensamiento, ¿no? Y para poder lograr eso, tenemos que realmente romper un poco con la línea tradicional del currículum, que realmente no está favoreciendo el tipo de pensamiento flexible, el tipo de pensamiento creativo, ¿no? Que ayuda a los alumnos a dar respuesta a un entorno cambiante, ¿no? Entonces, creo que en ustedes nace un poco también de esta inquietud, ¿cierto? Sí, yo diría que también nace de una pedagogía que se centra en el ser humano y en tres aspectos muy trascendentales de la existencia, como lo son la felicidad, que es una búsqueda permanente, diría yo, del ser humano, la sostenibilidad, que es una necesidad vital, y la creatividad como esa herramienta que yo creo que conecta esas tres dimensiones. Quisiera compartir con ustedes una frase de nuestro libro de la creatividad en 7 verbos y dice, preguntar se convierte en un impulso vital para cuestionar el statu quo y la forma rutinaria en la que hacemos las cosas y nos moviliza hacia la creación de mejores maneras de vivir. Entonces, es una pedagogía que al centrarse en el ser humano lo que quiere enseñarle a nuestros niños es a conectar con su propósito y potencial y a vivir mejor, intensa y plenamente al mismo tiempo que hay aprendizaje, ¿no? Y sabes qué, Natalia, esto que acabas de decir me recuerda muchísimo ahorita el comentario con una persona que trabajaba en una escuela en donde decían, es que tenemos un problema con este alumno porque hace demasiadas preguntas, ¿no? Y entonces detiene la clase y no permite avanzar y cubrir los contenidos. Y una parte de mí horrorizada, ¿no? Porque decías, ¿cómo que el problema es que hace muchas preguntas, ¿no? Esto que tú dices ahorita del papel que juega la pregunta en el proceso de aprendizaje del alumno. Qué importante es. Sí, además porque la pregunta ha sido el motor del progreso de la humanidad. Los mayores avances de la ciencia, de la tecnología, las revoluciones históricas surgen cuando el hombre se ha hecho preguntas poderosas. Totalmente. Y creo que eso cobra como una relevancia muy grande en esta época en que estamos viviendo. Yo pienso que
tuvimos que tomar muchas decisiones en educación. ¿Cuál era digamos, ese aspecto de la educación en el cual nos íbamos a centrar? Y una de las preguntas tenía que ver con qué sienten los niños, ¿no? Y que a partir de sus propias preguntas fuéramos elaborando esos ambientes de aprendizaje que cambiaron radicalmente. Y recuerdo preciso en este momento una pregunta que hicieron los estudiantes nuestros, los más chiquitos, y que fue una provocación para adaptarse a esta nueva realidad, y fue: ¿qué pasaría si nuestras habitaciones, nuestros cuartos fueran el aula? Y gracias a esa pregunta pudieron entender que pese a todos estos cambios y a que no estaban yendo al colegio, la dinámica del aprendizaje podía continuar, no de la misma manera, pero que ellos podían adaptarse. Entonces, las preguntas de los estudiantes tienen que entrar a jugar un papel tan protagónico como lo demás, como los conceptos, como las habilidades, como el conocimiento, como veníamos viéndolo antes. Claro. Esto se vuelve súper relevante ahora, más que nunca, cuando no hay certezas en este mundo y hemos vivido un momento de, nuevamente, incertidumbre, donde el estar preparados para lo desconocido era el desafío, ¿no? Entonces, tú me hablas, Catalina, Natalia, ambas han mencionado el pensamiento creativo. Todavía no hemos hablado de innovación, pero quiero que tomemos un poquito esta dirección. O sea, ustedes que son autoras de estos libros, a ver, coautoras de los libros La creatividad en 7 verbos, Los secretos olvidados del bosque, las 100 preguntas más creativas de los niños. A ver, hablemos un poquito de este tema, pensando en lo que es el escenario hoy día. ¿Por qué es relevante hoy día pensar en uno de estos pilares que están como base la metodología del what if? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué es tan importante hoy más que nunca potenciar esta creatividad que viene, Catalina, desde este cuestionamiento donde tú partes, ¿no? Que es la curiosidad, este pensamiento divergente que hace que el aprendizaje se centre alrededor del niño como protagonista, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar esto? A ver, tenemos aquí un audience, ¿no? Comunidades educativas que nos siguen, hay docentes, hay alumnos, hay padres de familia, hay rectores, que podemos comentarles acerca de este pensamiento divergente. Uno, porque es importante, hoy más que nunca, y dos, cómo podemos nutrirlo, cómo podemos hacerlo parte de, ¿no? A través de esta metodología suya del what if. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos adentramos? Yo quisiera decir algo y es que creo que durante este proceso durísimo que ha vivido la humanidad y sorpresivo, si de algo nos dimos cuenta es de la importancia de la creatividad en un contexto de incertidumbre, la importancia de la creatividad como esa capacidad también de ser flexibles y adaptarnos a los cambios y navegar en medio de un lugar o de un mundo en el que cada vez hay menos certezas. A mí me encanta la poesía y Mario Benedetti, que de hecho lo nombramos en nuestro libro con Cata, decía: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Wow. Y yo digo, wow, ese es el momento que estamos viviendo. Nosotros como humanidad teníamos al frente un futuro con unos desafíos que ya alcanzábamos a dilucidar y los educadores ya estábamos mirando hacia cómo enfrentar esos desafíos dentro de las aulas y de nuestra pedagogía. Hablo de la inteligencia artificial, de la crisis climática, y de pronto nos frenan en seco y nos dan una nueva mirada del mundo que estamos viviendo y nos llaman a adaptarnos muy rápidamente. Entonces, este es el momento en el que esa creatividad cobra la mayor relevancia, o sea, es tan importante como respirar, el ser creativos. Muchos de nosotros fuimos educados para la certidumbre, teníamos un guión muy claro de lo que iba a ser nuestras vidas, el mundo funcionaba de una forma más predecible. Hoy en día ni el mundo es así ni las nuevas generaciones son así, son generaciones que no conocen el mundo sin la tecnología y eso es increíble porque eso genera unos procesos de pensamiento diferentes, un empoderamiento distinto y unas habilidades que tenemos que empezar a comprender y la creatividad es el lugar para hacerlo. Yo les doy ahora la palabra a Cata para que les cuente un poco más de eso.
Me encanta lo que acabas de mencionar y es habilidad. A ver, explícame algo, Natalia, Catalina, y esto yo y Gabriela lo hemos estudiado, lo tenemos muy, muy internalizado, pero a partir de este discurso, la creatividad, la felicidad, son cuestiones que realmente se pueden aprender desde una primera infancia, se pueden enseñar, se pueden practicar. ¿Qué opinan ustedes que están centradas en un currículum tan basado en la creatividad, basado en la felicidad? Son el primer colegio en Latinoamérica en certificarse en felicidad. ¿Esto se enseña? ¿Esto se aprende? ¿De qué manera lo podemos practicar? Yo creo que conectando con lo que hablábamos anteriormente, que lo que decía Natalia, el mayor cambio en la educación ha sido entenderla como un ecosistema complejo. Creo que cuando hablábamos de educación, de currículos, de planes de estudios, estábamos hablando de algo muy cerrado, algo que ocurría dentro de la escuela, en donde el maestro diseñaba algo que el estudiante tenía que aprender. Y los roles eran de un maestro bastante activo y un estudiante receptivo, simplemente, ¿no? Y creo que la manera de hacerlo es entendiendo el mundo como un aula. Y eso significa que hay que traer el mundo a la escuela. No podemos enseñarles cosas que ellos no van a recordar jamás ni van a aplicar jamás. Yo creo que si nosotros ahorita nos preguntan sobre una ecuación cuadrática y cuántas veces la hemos aplicado en nuestro diario vivir, posiblemente la mayoría de nosotros, a excepción de ingenieros o personas que tengan una estrecha relación con la matemática, no lo usarían. Por el contrario, la sostenibilidad es el campo en donde los niños pueden actuar desde ya. No necesitan esperar a un futuro para aprender a ser habitantes de un planeta más sostenible. Entonces creo que traer el mundo al aula y hacer que los hábitos cotidianos para ser mejores seres humanos en las relaciones con otros, en las relaciones con sí mismos y en las relaciones con el entorno, es algo que es imperante y que no se puede construir desde una relación maestro-alumno tan distante y tan desequilibrada como hasta ahora. Creo que la cooperación creativa, donde los roles no solamente del estudiante y del docente, sino de las comunidades más afuera de los colegios, tienen que hacer una interacción creativa, colaborativa, para que todo lo que los estudiantes aprendan lo puedan aplicar a la vida inmediata. Catalina, esto que tú dices ahorita me recuerda mucho algo que se trabajó durante la pandemia, cuando se observó este fenómeno de cómo los alumnos se desenganchaban totalmente del aprendizaje, ¿no? Cuando se pasa a un aprendizaje virtual, deja de haber una motivación, deja de haber como este enganche de los alumnos hacia el aprendizaje y los maestros se sentían impotentes porque, bueno, desde no querer prender sus cámaras, vamos, ¿no? Y recuerdo que una de las propuestas, ¿no? Que manejaron algunas de las escuelas fue, es que tenemos que hacer esta parte, como tú lo mencionaste, de co-crear en conjunto la experiencia de aprendizaje. Y al momento que abrieron esa puerta, se notó un cambio, ¿no? Y los alumnos se volvieron otra vez activos, interesados y dispuestos. Y yo creo que esto es algo que si antes era negociable, tal vez ya no lo es, ¿no? Se vuelve imperante, ¿cierto? Hay un aspecto muy importante y nosotros lo vivimos en esta etapa de pandemia y de desafíos para los educadores y es esa flexibilidad, vuelvo al tema de flexibilidad que te da la creatividad. Y me gustaría referirme a un término que menciona Alvin Toffler y es la flexibilidad cognitiva que te permite estar en una disposición para desaprender, reaprender o aprender. Y creo que eso fue uno de los mayores desafíos que tuvimos en la pandemia y lo vivimos con nuestros estudiantes y nosotros tuvimos mucha comunicación con ellos y les preguntábamos qué fue lo que más les ayudó
en este confinamiento y en cambiar esas condiciones de aprendizaje. Y ellos decían la creatividad nos permitió saber que teníamos que hacer las cosas de manera diferente, readaptarnos, manejar nuestro tiempo y aprender de una forma distinta. Entonces yo creo que este tema de la creatividad pues es vital, es evidente y es visible en muchísimos procesos que hemos vivido, y la pandemia nos ayuda a verlos con un lente como de aumento, un 2020, que yo digo que la pandemia ocurrió en el 2020 era porque teníamos que tenernos unos lentes de aumento así para tener una visión perfecta de lo que Estoy nos de estaba acuerdo ocurriendo. contigo, Natalia, porque that 2020 vision Yeah. es algo que es muy valorado, que es muy, ¿no?, cotizado a través de una visión clara, plena, si tú quieres, pero lo que mencionas acerca de esta creatividad y el vínculo que también tocó hace un momento Catalina, Gabriela, hablaron de un tema que para nosotros es fundamental, es uno de los pilares del aprendizaje. Ustedes creen y han sentido, y yo sé que lo han mencionado, que las emociones son realmente un catalizador para este aprendizaje, y más allá de esto, ¿de qué manera se vincula, ¿no?, la creatividad con un vínculo emocional y que conlleva el aprendizaje de una manera profunda? ¿Cómo su metodología, como un what if, ¿no?, en lugar de cubrir temas, priorizar este currículum, estas preguntas claves que van a potenciar, ¿no?, toda la innovación, la mente, el pensamiento divergente? ¿Cómo esto se vincula con las emociones? O sea, ¿por qué no podemos dejarlo atrás? Porque Gabriela y yo creemos firmemente que cuando un niño se siente bien, when I feel good, I learn better. Lo sabemos, creemos mucho en esto y en medirlo. ¿Ustedes qué opinan? También ¿Son las funciona al emociones un contrario. catalizador? También funciona al contrario. When I learn better, I feel good as well, ¿no? Es, Cierto. es, es así. Cata Por puede hablar supuesto. mucho de eso. Ella Pues habla yo mucho. creo que es una relación absolutamente directa entre las emociones, la creatividad y el aprendizaje. La creatividad no es nada más que la curiosidad, el asombro, y esos están conectados con la alegría, están conectados inclusive con el miedo. Y Ujú. un modelo pedagógico como el nuestro, centrado en verbos de acción que invitan y convocan al ser humano, en primer lugar, a conectarse con sí mismo. Creo que ese es uno de los retos y los desafíos más grandes de la educación, que ha estado tan desconectada del ser, ¿no? Aprendemos todo desde afuera hacia adentro, y recibimos, pero no estamos conectados con nosotros, con preguntas fundamentales como quiénes somos, qué sentimos, qué anhelamos. Entonces creo que la creatividad tiene absolutamente todo que ver con eso, porque invita al ser humano a cuestionarse. Yo hablaba de un verbo que es mi favorito en esta ruta creativa que trabajamos nosotros, y es el verbo dudar. Mm. La duda es la única capaz de abrir la puerta a la pregunta y a la indagación. Y la duda ha sido tildada lo hablamos mucho en el libro también, como que quien duda no sabe, quien duda Es está indeciso. equivocado, quien duda es indeciso. Y No, resulta y que quien la duda duda, cuestiona la autoridad, ¿no, Catalina? claro, claro. Y resulta que la duda produce esa deliciosa, yo la siento en el cuerpo, y eso es también una invitación a que sintamos, ¿no? Tensión creativa. Y es ese lugar en donde estamos inconformes con lo que estamos viendo, con lo que estamos sintiendo, y nos lleva a la creación. Nadie que está conforme va a emprender un camino de creación, no lo necesita. Entonces creo que transitar estos verbos, ¿no? El conectar, el integrar las disciplinas, bien sea de manera multidisciplinar o transdisciplinar, mejor.
y entender que no hay ningún abordaje de una realidad que no pueda hacerse desde las artes integradas con las ciencias. Entonces creo que las emociones son el principal pivote desde donde se detona el potencial creativo. I have a question. I'm sorry, but I'm going out of this parameter. Estoy saliendo un poquito fuera. Yo me pregunto mucho, toda mi trayectoria ha sido principalmente en la educación y en la educación artística. Lo hablamos esta mañana cuando conversábamos un poquito la creatividad de Sir Ken Robinson, del pensamiento divergente, pero ahí les va una pregunta. ¿Ustedes creen, Natalia, Catalina, Gabriela, creen que para crear, y este era el principio de uno de los más grandes artistas, Picasso, que para crear hay que destruir? O sea, ¿ustedes creen que la pandemia ha llegado a destruir estas estructuras de cómo estábamos organizados en los sistemas educativos para crear o abrir paso a nuevas maneras o a innovar quizás? O sea, does creativity actually as an antonym, you know, is it about destruction first? And I'm very curious as an artist to know your opinion. Yo personalmente me niego un poco a creer que la creatividad pueda surgir de la destrucción como tal. Me parece un término demasiado fuerte porque yo veo en la creatividad, cuando yo veo la palabra creatividad, veo esperanza. Yo hablaría de pronto más de una reorganización, de una recreación, de una reagrupación o un nuevo orden. Disrupción, de una disrupción, de Una un... disrupción y de crear un nuevo orden a partir de algo existente que de pronto nos damos cuenta que ya no está a nuestro favor, ya no está funcionando, ya no está ayudando a nuestra evolución como seres humanos. Entonces, cuando un ser humano se para en el lugar de la creatividad, se para en un lugar en el que se permite tener muchísimas y diferentes miradas, explorar el entorno y tener una visión transformadora a través de ese proceso de pensamiento creativo. Y, y digamos un poco de cultivar esa curiosidad con la que nacemos todos y tenerla permanentemente viva para cuestionar el entorno. Entonces, las crisis como oportunidades, ¿no? La persona creativa ve en la crisis la oportunidad, no diría tanto que ve destrucción, pero sí hay que ser disruptivos, ¿no? Hay que atreverse, y como yo decía al principio en esa frase de nuestro libro, es la mejor manera de entablar un diálogo productivo con el statu quo, que lleve a la verdadera innovación y a la verdadera transformación, ¿no? Natalia, eso que dices yo creo que me gusta mucho porque sí creo, coincido contigo, ¿no? Que la destrucción como precondiciona la creatividad sonaría tal vez muy drástico, ¿no? Muy violento, pero sí es cierto que la creatividad sí es una herramienta de apoyo, una herramienta de resiliencia ante la crisis, ante el caos, porque te permite tomar eso que es caótico, ¿no? Que es sin sentido tal vez para ti en ese momento y poder ver la posibilidad, la potencialidad, ¿no? Detrás de cualquier circunstancia, ¿cierto? De acuerdo, de acuerdo. Catalina, unas palabras tuyas para nuestro cierre. Tenemos 3 minutos. Nos ha encantado lo que ha comentado Natalia, gracias. Gabriela, gracias. Y bueno, ahora Catalina. Bueno, yo quisiera decir que la creatividad es una habilidad que se desarrolla en un contexto y que tiene que ver con la forma de ser y estar en el mundo, a través de transitar ciertos verbos y a través de entender que el mundo no es estático y de que todos tenemos esa posibilidad de crear porque somos seres absolutamente creativos. Hay que ejercitarla, hay que dudar mucho, preguntarse mucho, conectar mucho, integrar y sobre todo pensar en la innovación como un producto de esa habilidad creativa, siempre en un marco de la trascendencia. La innovación tiene que estar fundamentada en los pilares de la sostenibilidad. Y la respuesta está en la pregunta.
I love this. You sound like the head therapist. La respuesta está en la pregunta, o sea, no, y ese es el mejor maestro, ¿no? El que nos hace volver a cuestionar, el que no nos da la respuesta concreta, sino que nos vuelca a nosotros mismos ese vistazo al interior, la contemplación y el realmente tomar en cuenta también el entorno, que era lo otro que mencionaban ustedes, para llegar a un espacio donde nuestros aprendizajes sean plenos, ¿no? Qué lindo tenerlas con nosotros esta tarde. Invitamos a todos aquellos que nos están siguiendo hoy a que, bueno, vuelvan como nuestros invitados de honor el día 2 de marzo, donde tendremos nuevamente a Gimnasio Fontana, a Catalina, a Natalia, acompañándonos para hablar de temas súper relevantes en la educación que están transformando la manera en que nuestras instituciones educativas están enseñando y cómo estamos aprendiendo, acompañándonos aquí en México el día 2 de marzo. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Gimnasio Fontana, primer colegio en América Latina, siendo certificados en felicidad, en innovación. Desde aquí de México, un gran abrazo a las dos. Gracias por compartir su expertise. Gabriela, gracias por todas tus preguntas y por gestionar este diálogo tan lindo, siempre tan ameno.